La definición práctica de choque cardiogénico es un estado crítico de hipoperfusión e hipoxia que va a llevar a una hipoxia tisular secundaria a trastornos cardíacos primarios que vamos a definir más adelante a qué hacen referencia. Y básicamente lo vamos a identificar por tres variables importantes. Una variable hemodinámica que para todas las definiciones aplica igual, que es la hipotensión en presencia de un adecuado volumen. Una variable clínica que van a ser los signos de hipoperfusión tisular, dados pues básicamente por los que ya conocemos, frialdad distal, llenado capilar prolongado, un gasto urinario que sea menor a 30 mililitros por hora, y una variable paraclínica que al día de hoy, entendemos como un lactato arterial medio mayor de 2 milimoles por litro. Hay otras variables hemodinámicas que van a jugar un papel importante en las últimas definiciones que hacen referencia a un índice cardíaco que no esté por encima de 2.2 mililitros o una presión de cuña pulmonar que sea mayor a 15 milímetros de mercurio, pero eso vamos a ver que va cambiando con las definiciones. Entonces, como les decía anteriormente, las definiciones de choque cardiogénico son muy heterogéneas y dependiendo del estudio donde nos basemos, pues vamos a encontrar que se le van a sumar o le van a restar variables. Las que se van a mantener constantes siempre va a ser la hipotensión en presencia de una adecuada reposición de volumen y los signos clínicos de hipoperfusión. Pero vamos a ver que hay estudios como el estudio choque que nos habla de las dos variables hemodinámicas que mencioné anteriormente, que hacen referencia al índice cardíaco y la presión en cuña. Vamos a ver que el estudio Triunfo además adiciona una FEBI deprimida menor del 40%, e incluso hay estudios como este que hablan de una revascularización temprana, o sea, de presencia de choque pese a la revascularización temprana o la presencia de una enfermedad coronaria multivaso. Entonces vamos a basarnos en las dos variables grandes que componen la definición en todos los estudios. Grande para hacer un resumen de por qué es importante tener en cuenta esta entidad a la hora de manejarla en urgencias. La fisiopatología se va a basar básicamente en una depresión profunda de la contractilidad mecánica del corazón, que en la mayoría de los casos se va a deber a una disfunción ventricular secundaria al daño tisular. Eso va a llevar a un descenso perjudicial y crítico del índice cardíaco que posteriormente se va a traducir en una disminución de la presión arterial, en especial de la presión diastólica, que va a perpetuar la isquemia coronaria, haciendo que haya una hipoxia tisular grave y se perpetúe el daño constantemente, lo que lleva pues al paciente a hacer finalmente el choque cardiogénico. Como vimos, las definiciones son muy heterogéneas, pero en busca de unificar al menos la clasificación de los estados de choque cardiogénico. Esta es la última clasificación que encontramos en las que nos vamos a basar en 5 estadios que van desde el riesgo de desarrollar el choque cardiogénico hasta los pacientes que están in extremis, que es la torre de la pirámide. Entonces, la A nos habla de pacientes que están hemodinámicamente estables, que no tienen un signo de hipoperfusión, pero que tienen riesgo elevado de desarrollar un choque cardiogénico, en especial los pacientes que cursan con un infarto muy grande, un infarto muy extenso. En la B tenemos pacientes que ya tienen signos de inestabilidad hemodinámica, como hipotensión, taquicardia, pero que no tienen signos de hipoperfusión ni clínica ni paraclínica. En la C ya son pacientes que van a tener, es el paciente clásico que tiene signos de hipoperfusión clínica o paraclínica y hipotensión sostenida y que empiezan a requerir manejo con vasoactivos. En la D están los pacientes que hay que escalarse en el manejo y los soportes para poder permitir una estabilidad hemodinámica, y en la E están los pacientes que ya están in extremis con un colapso cardiovascular completo. Ahora, lo que nos compete a nosotros es el choque cardiogénico en el paciente con infarto con elevación del ST. Y básicamente el choque se va a producir por dos variables importantes. Una es la disfunción ventricular, que es la causa más frecuente de choque cardiogénico hasta en el 80% de los pacientes, y la otra son las complicaciones mecánicas secundarias al infarto, que puede ser ya sea por ruptura del tabique ventricular, de la pared libre o por una insuficiencia mitral grave que alcanza hasta el 7% de los pacientes y que en esta charla no nos compete porque el manejo es completamente diferente. ¿Qué es importante entender? Que así como la definición de choque cardiogénico es tan heterogénea y amplia, la incidencia que se ha tratado de calcular en los últimos estudios sigue siendo igual de amplia, va del 3 al 13%. El hecho de que la incidencia que nosotros tengamos medida sea tan amplia hace que probablemente la mayoría de los estudios que tenemos nosotros no vayan a ser aplicables, porque hay muchos pacientes que pueden entrar dentro de esa incidencia dependiendo de la definición que tenga cada estudio. Y por eso vamos a ver que el manejo de choque cardiogénico como complicación del infarto agudo de miocardio en realidad
tiene muy poca evidencia. Sí es conocido que es la principal causa de muerte como complicación de infarto agudo de miocardio y que las variables más importantes que entran a jugar allí son el envejecimiento de la población y el aumento de los perfiles de riesgo de los pacientes que van a desarrollar el choque cardiogénico, que vamos a describirlos más adelante. Y lo más importante, o lo que, digamos, deberíamos tener todos en la cabeza, es que lo único que ha mostrado que de verdad tiene un impacto en la mortalidad en los pacientes que desarrollan choque cardiogénico como complicación del infarto es una revascularización temprana que ha podido reducir la mortalidad que va desde el 70 al 80%, actualmente hasta el 40%. Lo que vamos a ver en el transcurso de la charla es cuál es esa estrategia de revascularización que en realidad ha demostrado que tiene impacto importante en la mortalidad. Entonces, para poder saber de dónde salieron todos estos datos y poder entender un poquito cómo ha sido el desarrollo de la epidemiología, de la caracterización de los factores de riesgo del choque cardiogénico y finalmente de dónde salió cuál debería ser la terapia y las recomendaciones que tenemos. Este estudio es un temporal trend que lo que intentaba hacer era más o menos caracterizar la población que desarrollaba choque cardiogénico. Es un estudio observacional multicéntrico que se hizo en hospitales locales del área metropolitana de Massachusetts con 9.000 pacientes que estuvieron hospitalizados con diagnóstico de infarto agudo de miocardio entre 1975 y 1997. Lo que ellos trataron de hacer durante este periodo largo de tiempo fue medir la tendencia de la incidencia y la mortalidad hospitalaria de los pacientes que desarrollaban choque cardiogénico. Lo importante y lo que nos debe llamar la atención de este estudio y por qué de verdad funciona es porque incluyó periodos tanto antes como después del registro de terapias de reperfusión. El estudio no habla de que antes de cierta fecha no se hicieran terapias de reperfusión, simplemente no se tenía el registro de qué terapias de reperfusión se hacían y cuáles eran los resultados de estos pacientes. Entonces, para iniciar, tenemos la tabla principal que lo que hizo fue dividir los pacientes que se evaluaron en este estudio en periodos que iban de 3 a 2 años, incluyendo pues un solo periodo de un año que fue en 1997, con el fin de poder caracterizar a la población que más presentaba choque cardiogénico y cuáles iban a ser las variables más importantes. Lo primero que ellos pudieron ver es que los pacientes que desarrollaban choque cardiogénico eran pacientes mayores de 65 años en promedio. De allí que ellos den como recomendación que uno de los factores de riesgo que debe hacerlo sospechar a uno que el paciente está obviamente a riesgo de desarrollar un choque cardiogénico sean pacientes que sean mayores de 65 años. Otra cosa que vieron importante es que las mujeres tienden a hacer más choque cardiogénico que los hombres secundarios a un infarto agudo de miocardio. Y eso ellos lo explicaban por la carga de comorbilidades que tenían más la población femenina durante el desarrollo del estudio, como por ejemplo la diabetes y la historia de un stroke previo. Y algo importante que quería resaltar es, si vemos en la última parte, está el inicio de los registros de las terapias de revascularización a partir de 1986. No es claro el estudio en decir que previo a eso no se hacían terapias de revascularización, pero es a partir de ese año que se tiene registro y se puede ver que ha venido en aumento el uso de estas terapias de revascularización en los pacientes con choque. Como en esta charla lo que más nos interesa es la trombolisis, pues por eso la resalté allí. Básicamente, la tabla importante que ellos definían era esta, porque ellos estaban tratando de mirar cuál era la tendencia de la incidencia del choque cardiogénico y la mortalidad de estos pacientes. Con esta tabla básicamente lo que ellos sacan de esta tabla es, uno, pues que evidentemente los pacientes con choque cardiogénico se mueren más como complicación al infarto, pero lo más importante es que en realidad la incidencia no ha cambiado en el periodo de tiempo de 23 años que ellos evaluaron, pese a la implementación o al registro de implementación de terapias de revascularización que iba en aumento. Entonces, la pregunta inicial que ellos hacían era, ¿será que entonces la terapia de revascularización no tiene impacto sobre la incidencia del choque cardiogénico y la mortalidad de los pacientes que hacen choque cardiogénico? ¿O será que estamos haciendo la terapia de revascularización que no es? Finalmente, entonces, esta tabla que era la que medía cuáles pacientes sobrevivieron más y pues sobrevivieron y qué pacientes fallecieron secundario al choque cardiogénico, mostraba básicamente las características iniciales que vimos, que los pacientes más jóvenes sobrevivían más posterior a un choque cardiogénico. Otra cosa importante que ellos mostraron acá es que todos los que tienen la crucecita hacen referencia a las terapias de revascularización y terapia médica que se hacían hasta el 86.
A partir de 1990 se implementó el uso de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y se vio que asociado a las terapias de revascularización que iban presentando, iba a haber una disminución en la mortalidad y un aumento en los pacientes que sobrevivían a un choque cardiogénico. Hay que recordar que este estudio es netamente observacional, de ahí no se sacaron conclusiones grandes. Sin embargo, fue pie para sacar varias hipótesis que vamos a ver a continuación. Y básicamente las hipótesis grandes que ellos sacaron es que la incidencia del choque cardiogénico en el transcurso de los 23 años que se evaluaron los pacientes no tuvo un impacto importante sobre la mortalidad y la idea era saber por qué, referente a lo que ya les había comentado anteriormente, pero que sí había habido un aumento en la supervivencia de los pacientes una vez se empezó a aumentar el uso de terapia de revascularización, ya fuera con trombolíticos o terapias con intervenciones percutáneas y quirúrgicas. De allí entonces traen a colación este estudio. Este estudio es un estudio muy importante del estudio Gusto. Básicamente el estudio lo que nos muestra es el uso de los trombolíticos en los pacientes con infarto agudo de miocardio. No es un estudio pensado para pacientes con choque cardiogénico. Es un estudio multicéntrico que se hizo en 1080 hospitales de 15 países de Norteamérica y Europa, incluyendo Israel y Nueva Zelanda. Se hizo entre diciembre del 90 y febrero del 93. Se escogieron 41.000 pacientes que estuvieron hospitalizados con infarto agudo de miocardio y se aleatorizaron en 4 estrategias de manejo trombolítico. Una era el uso de streptokinasa más heparina subcutánea, otra era uso de streptokinasa más heparina endovenosa, el otro era uso del RTPA y el otro era una terapia combinada entre streptokinasa y el RTPA. Y la idea era dividir los pacientes entre esas 4 estrategias para mirar qué impacto tenían y el objetivo que ellos querían evaluar era la mortalidad por cualquier causa 30 días. ¿Qué es lo importante? Que este es de los primeros y casi de los únicos estudios que no excluyeron pacientes con choque cardiogénico dentro de la cantidad de pacientes que escogieron, que es una de las limitantes de la mayoría de los estudios de choque cardiogénico, porque los signos de inestabilidad hemodinámica y los otros signos de choque, por las definiciones tan heterogéneas, en la mayoría de los estudios son criterios de exclusión para ingresar a los estudios. Entonces, esta es la tabla 1, que muestra que básicamente trataron de ser muy homogéneos en la distribución de los pacientes entre las 4 terapias. Claramente a esto se beneficia que el número de pacientes, el volumen era muy grande, entonces era más fácil que los grupos fueran más homogéneos. Se excluyeron únicamente pacientes que ya hubieran tenido un ACV previo, que tuvieran trauma o cirugías mayores, o una hemorragia activa, o que fueran alérgicos a la streptokinasa. En esta tabla ya miden ellos entonces, digamos que lo principal que ellos querían medir era la mortalidad a 30 días. Había un objetivo secundario asociado que era la mortalidad asociada al desarrollo de alguna de estas complicaciones como un ACV hemorrágico o ACV limitante. Pero basándonos en lo que nosotros necesitábamos ver era la mortalidad a 30 días y en esta mortalidad ellos pudieron ver que había una tendencia a que los pacientes que recibían terapia con RTPA tuvieran mayor beneficio o un impacto más grande sobre la mortalidad en comparación con los pacientes que solo recibían la terapia con la streptokinasa e incluso que los pacientes que recibían la terapia combinada del RTPA con la streptokinasa. Básicamente esta tabla, yo sé que es un poquito feita, pero el estudio es muy viejo, básicamente muestra lo mismo y es la evidencia de cómo los pacientes que recibieron terapia trombolítica con el RTPA pues tuvieron menos mortalidad que los pacientes que recibieron las otras terapias. De allí que una de las conclusiones grandes que sacó el estudio es que todo tiende a apuntar a que la terapia con RTPA es mucho mejor que la terapia trombolítica con la streptokinasa. Y no solo lo explicaban por los datos arrojados en el estudio, sino también porque el mecanismo de acción del RTPA era mucho más específico que el de la streptokinasa y el tiempo de acción era mucho más corto. De allí entonces dijeron, bueno, listo, ya para infarto sabemos que la trombolisis temprana es importante y que la trombolisis con RTPA muestra mayor beneficio. Ahora, eso es aplicable a los pacientes con choque cardiogénico. De allí que saliera un ajuste al primer estudio del Gusto, que es este, en el que lo que ellos trataron de hacer fue mirar si eso era aplicable solo a los pacientes de choque cardiogénico que hicieron parte del estudio inicial.
Del estudio total de los 41.000 pacientes, escogieron entonces el 7.2% de los pacientes, que eran los pacientes que presentaron choque cardiogénico durante el desarrollo del estudio. De eso se dividieron en 3 brazos. Un brazo que tenía el 11% de los pacientes que presentó choque cardiogénico al ingreso a la atención, otro que presentó el 89% de los pacientes, que fue el desarrollo de choque cardiogénico durante la atención, y otro en el que el paciente no desarrolló choque cardiogénico. Esta tabla la pusimos básicamente fue para que miráramos que la población, bueno, estos fueron los tres grupos en los que se dividieron los pacientes, y básicamente la población era muy similar y tenían características muy similares a las que habían cumplido en el primer estudio. Los pacientes tendían a ser mayores de 65 años, los que desarrollaban el choque, tanto los que llegaban en choque como los que lo desarrollaban durante la atención, tendían más a ser mujeres, y estos fueron como las 3 factores de riesgo más grandes que encontraron. Uno, que los pacientes fueran diabéticos, otro que tuvieran una historia de infarto previo, y el otro que el infarto fuera anterior o muy extenso. Algo más que vieron allí es que el KILIP score obviamente iba a dar en el 100% de los pacientes que ya llegaban con el choque cardiogénico, porque era pues al que le medían básicamente eso. De allí entonces, ellos miraron estas 2 cosas. Primero, la incidencia del choque cardiogénico de acuerdo a la terapia que se estaba utilizando, ya fuera RTPA, la estreptoquinasa con heparina endovenosa, estreptoquinasa con heparina subcutánea o la combinación de ambas terapias. Y el otro, que era el objetivo principal, que era igual medir mortalidad a 30 días en estos pacientes. Entonces, lo que ellos pudieron ver fue, pues, obviamente que la incidencia de choque cardiogénico en los pacientes que llegaban con choque cardiogénico, pues era igual en todas las terapias porque ya tenían el choque, pero lo que sí pudieron evidenciar es que los pacientes que recibían terapia con RTPA tendían a desarrollar menos choque cardiogénico durante la evolución después del inicio de la terapia que los pacientes que utilizaban estreptoquinasa. Pero al momento de evaluar la mortalidad se dieron cuenta que la estreptoquinasa más la heparina subcutánea era la que había mostrado una disminución en la mortalidad 30 días de esos pacientes con desarrollo de choque cardiogénico. Entonces ahí quedaron como, bueno, ¿y eso qué puede ser? Entonces básicamente ellos explican eso por la fisiopatología de la enfermedad y el mecanismo de acción de los medicamentos. Como la estreptoquinasa no requiere una perfusión adecuada para actuar y ser selectiva para la trombolisis, eso pudiera explicar la razón por la que se vio a favor de la estreptoquinasa la mejoría en la mortalidad de los pacientes con el choque cardiogénico al ingreso. Sin embargo, se apoyaba la idea de que al ser un mecanismo de acción o un inicio de acción más rápido y ser un agente más selectivo, la terapia con el RTPA podía presentar una protección para el desarrollo del choque cardiogénico en los pacientes que no llegaron ya con choque cardiogénico a la hora de la atención. Esto también fue asociado porque entonces dijeron, listo, bueno, la trombolisis es importante, sí se ve un impacto importante en la mortalidad en los pacientes con choque cardiogénico que se hace terapia de revascularización con trombolíticos, se ve una tendencia mejor a usar el RTPA por lo que acabamos de hablar, pero esos pacientes igual en algún momento requirieron terapias adicionales de revascularización, ya fuera por cateterismo, terapias percutáneas o quirúrgicas asociadas al manejo con el trombolítico. Y lo que ellos querían ver era de todas las estrategias que habían utilizado, de los pacientes que llegaban con el choque desarrollado o que desarrollaban choque durante la evaluación, si había algún impacto en la mortalidad 30 días con estas otras terapias asociadas a la trombolisis inicial. Y lo que se vio fue que evidentemente los pacientes, independientemente de que hubieran llegado ya en choque o desarrollaran choque durante la atención, presentaban una disminución en la mortalidad cuando tenían una terapia de revascularización diferente a la trombolisis, pues asociada a la trombolisis, a diferencia de los pacientes que no recibieron ninguna otra terapia de revascularización asociada al manejo con los trombolíticos. De ahí entonces que ellos concluyeran que pues sí, la mortalidad fue menor en los pacientes que se usó la estreptoquinasa con heparina subcutánea versus el RTPA, que probablemente explicaban por esa razón, pero que era menor el desarrollo de choque cardiogénico en los pacientes que utilizaban terapia con RTPA.
pero lo más importante es que la estrategia de revascularización agresiva, entendida como una segunda revascularización, ya fuera percutánea o quirúrgica, asociada al manejo con el trombolítico inicial, era lo que en realidad había mostrado un impacto favorable sobre la mortalidad 30 días en estos pacientes. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, la siguiente pregunta era, entonces, ¿sí vale la pena que a todos los pacientes los llevemos a angiografía después de haberles dado una trombolisis inicial, o cuáles serían los escenarios en los que deberíamos hacer eso? Y de allí sale entonces este segundo ajuste, pues, que se hizo estudio secundario del gusto grande, que lo que medía era a esos mismos pacientes que se dividieron en esas 4 estrategias de trombolisis, cuáles de los que les hicieron angiografía habían resultado con mayor impacto en la mortalidad y cuáles no. Entonces, lo que hicieron fue coger 2.431 pacientes que fueron los que se le hicieron angiografía en algún momento, que habían quedado aleatorizados entre las 4 estrategias, y de ellos midieron 3 estudios importantes. El electrocardiograma de ingreso para tratar de identificar el sitio del infarto o la arteria que había ocasionado el infarto, la angiografía para evaluar la lesión en la arteria culpable y qué tanto se había logrado una revascularización mediante la terapia percutánea o no, y un ventriculograma para evaluar qué tanta insuficiencia ventricular había quedado el paciente posterior a la implementación de la terapia con la trombolisis asociada pues a la otra terapia de reperfusión, ya fuera percutánea. Esos estudios se mandaron a la Universidad George Washington y allá pues los expertos evaluaron cada una de las variables y sacaron los datos. Estos estaban divididos en 4 tiempos, pacientes que llegaron y se intervinieron a los 90 minutos, a los 180 minutos, a las 24 horas y de 5 a 7 días, haciendo énfasis en que los pacientes que habían sido intervenidos a los 90 minutos se les hacía una angiografía de control de 5 a 7 días para evaluar si había habido una reoclusión o si la revascularización había sido completa. Entonces, básicamente, ellos nos muestran esta tabla para que podamos ver que, salvo por las intervenciones de angiografía y angioplastia, que era lo que estábamos midiendo en el estudio, el grupo de estudio del ensayo inicial y el grupo de estudio de este ensayo eran muy parecidos y podían ser más comparables las estrategias que se habían dado porque la aleatorización fue muy similar. Acá entonces lo que ellos querían medir eran básicamente 2 cosas importantes. 1, qué tanto se había logrado la revascularización en los primeros 90 minutos y 2, qué tanto se había reocluido las arterias en el control que se le habían hecho a estos pacientes de 90 minutos de 5 a 7 días después. Entonces, lo que ellos pudieron evidenciar es que los resultados fueron más favorables a lograr la revascularización casi completa de la arteria culpable en los pacientes que habían recibido terapia con el RTPA e incluso los pacientes que habían recibido terapia combinada entre RTPA y streptokinasa. De igual manera, los pacientes que se llevó a un control de 5 a 7 días porque fueron intervenidos en los primeros 90 minutos, había menor reoclusión de estas arterias en los pacientes que recibieron terapia con el RTPA. De ahí que ellos también concluyan que todo apunta a que al parecer la mejor terapia o la que debería aplicarse a nivel de trombolisis deba ser la terapia con el RTPA. ¿Por qué consideraron ellos que se podía haber un beneficio también en la terapia combinada y por qué no mejor como recomendar el uso de ambos medicamentos? Porque si bien hay una disminución una mejoría en la apertura de la arteria en ambas terapias, hay más a favor del RTPA solo porque las dosis de manejo con solo terapia con RTPA eran mucho mayores que la dosis que se le daba a los pacientes en la terapia combinada. Entonces, en realidad, por eso recomendaban más la terapia solo con el RTPA. Lo otro que ellos midieron fue qué tanto impacto tuvo en la disfunción ventricular de estos pacientes, entendiendo que los pacientes que estábamos evaluando pues eran pacientes que entraron en shock cardiogénico secundario a disfunción ventricular por el infarto. Y midieron 3 variables importantes. Primero, qué tanto mejoró o empeoró la motilidad de las paredes después de haber hecho la terapia de revascularización con el trombolítico asociado a la angiografía. Y se dieron cuenta que evidentemente los pacientes que recibieron RTPA y el manejo combinado, pues aparentemente por la razón que nos explicaron anteriormente,
fueron los que tuvieron mejoría en la movilidad de las paredes, al igual que preservaron la movilidad parietal del corazón, sobre todo los pacientes que llegaban, que recibían la terapia con el RTPA, pero que en realidad la fracción de eyección de estos pacientes no tiene ningún impacto independientemente de la terapia que hiciéramos, según los datos que arrojaron en el estudio en los pacientes que hicieron trombolisis asociada a otras intervenciones de revascularización. Entonces, ¿qué concluyen ellos finalmente? Pues la más importante y la que han concluido todos los estudios hasta ahora, que la reperfusión coronaria rápida y completa, que es lo que necesitamos nosotros para garantizar que el paciente que está en choque cardiogénico tenga mejoría de la perfusión y eso lleve a una mejoría de la función ventricular, ayudándonos a salir del choque, se va a favor de la terapia con RTPA, que ellos denominan como terapia de carga, en los pacientes que presentan choque cardiogénico, que la permeabilidad temprana debería ir dirigida solamente como terapia inicial a la lesión, a la arteria culpable del infarto, y las demás arterias, en caso de que también hubiera una oclusión asociada, pues deberían dejarse para una segunda intervención. Que esto es lo que va a mejorar el impacto en la preservación de la función ventricular. Y ya la pregunta que daba era, bueno, ya vimos que la terapia combinada funciona, ahora, ¿será que funciona más la terapia solamente con reperfusión vía percutánea o quirúrgica o la trombolisis? Entonces salieron estos dos estudios que no los incluí para detallarlos básicamente porque no eran estudios que hablaran de pacientes en choque cardiogénico, sino que hablaban de la incidencia de desarrollar el choque cardiogénico dependiendo de la terapia que se recibiera, pero marcaron la pauta para los estudios que más adelante se hicieron. Entonces el estudio AMIS, que es un estudio importante, lo que ellos dijeron fue la revascularización mediante intervenciones percutáneas tempranas disminuye el riesgo de que el paciente desarrolle choque cardiogénico. Y el estudio de ANAMI decía, ya sea trombolisis o revascularización percutánea, si se hace rápidamente, se va a disminuir el riesgo de que el paciente desarrolle choque cardiogénico. Entonces, ahora, ¿cuál de las dos es la que debería hacerse, la trombolisis o la intervención percutánea? Basándose en esto, se intentó hacer inicialmente un estudio, que es este que ven acá, que lo que quería hacer era dividir los pacientes en dos grupos grandes, uno que era solo terapia médica, que era entendida como trombolisis, o un grupo que fuera terapia denominada revascularización, que aplicaba la revascularización percutánea o la revascularización quirúrgica, pero este estudio finalmente no logró llegar a término porque hubo muchos problemas en la aleatorización y la selección de los pacientes. Sin embargo, después de esto ya salió el estudio choque, que es el estudio que ha marcado como la parada en todo esto del manejo del choque cardiogénico y es la base de donde se desprenden la mayoría de las recomendaciones actualmente. Este es un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico, se hizo en 30 centros que estuvieron entre Estados Unidos y Canadá entre abril del 93 y noviembre del 98. Lo que ellos hicieron básicamente fue captar de manera telefónica pacientes que tuvieran diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del ST asociado a choque cardiogénico. Esta era la definición que ellos usaban para infarto con elevación del ST y el choque cardiogénico debería ser predominantemente de secundaria insuficiencia ventricular, es decir, que las complicaciones mecánicas por un infarto que llevaran a choque no deberían meterse allí. Y es la razón por la que después de tener un número grande de pacientes, porque eran alrededor de 14.000, solo quedaran 302 pacientes para el estudio. Las condiciones eran que tenía que desarrollar el choque en las primeras 36 horas posterior al desarrollo del infarto y que la aleatorización no se podía hacer más allá de 12 horas después del inicio del choque. Lo que ellos hicieron fue dividirlo en las mismas dos estrategias. La estrategia que denominaron revascularización emergente hacía referencia a las intervenciones percutáneas o la intervención quirúrgica y recomendaban adicionar el uso de balones de contrapulsación intraórticos. El estudio es claro en mencionar que más del 80% de los pacientes que fueron llevados a esta estrategia pues recibieron más manejo percutáneo que el manejo quirúrgico. Y la segunda estrategia era la que ellos denominaban terapia médica o estabilización clínica, que hacía referencia al uso de trombolíticos como el RTPA asociado a los balones de contrapulsación intraórtica. Y esta estrategia básicamente la sacaron de un estudio previo que se hizo en perros en el que se demostró que el uso del balón de contrapulsación intraórtico mejoraba el efecto de la trombolisis en los pacientes que estaban hemodinámicamente inestables. Entonces era como para probar esa teoría también. Y medían básicamente dos cosas: la mortalidad por cualquier causa a 30 días y la mortalidad a 6 meses y 12 meses.
Esta es la tabla de cómo quedaron divididos los pacientes. De los 302, 152 se fueron al grupo de revascularización y 150 quedaron en el grupo de terapia médica, y se evidenció que las características eran muy similares a las que habíamos visto en los estudios anteriores, edades mayores a 65 años, y también había como algo a apuntar que los factores de riesgo más importantes de estos pacientes eran las comorbilidades asociadas como la diabetes y el desarrollo de un infarto previo en estos pacientes. Ahora, lo que ellos querían pues tratar de evaluar al ser un estudio que era más pequeño, tratar de quitar los sesgos posibles, por eso nos muestran esta tabla en donde ellos dicen, pues sí, a diferencia de las estrategias que hicimos en cada uno de los brazos, ya fuera por intervenciones percutáneas o quirúrgicas o la trombolisis, en realidad el manejo con los otros medicamentos, como el balón de contrapulsación intraaórtica, el manejo vasopresor inotrópico y el cateterismo de la arteria pulmonar fue muy similar en ambos. El único en el que hubo diferencia fueron en los dispositivos de asistencia ventricular, que tendió a ir más hacia los pacientes que hacían revascularización percutánea o quirúrgica. Y como tal, dentro de los dos objetivos que ellos estaban midiendo, entonces básicamente lo que ellos pudieron encontrar es que en realidad no hubo una diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad a 30 días, independientemente de las dos estrategias que se estuvieran utilizando. En realidad la diferencia fue del 9%. Y ellos necesitaban una potencia más grande para que ese 9% tuviera una significancia estadística, porque en realidad la población estuviera muy pequeña. Pero sí pudieron evidenciar que aunque a 30 días no había una diferencia, a 6 meses y 12 meses sí había un aumento o un impacto favorable en la mortalidad en los pacientes en los que se había utilizado la terapia de revascularización, ya fuera por intervención percutánea o por intervenciones quirúrgicas. Otra cosa que ellos hicieron fue tratar de hacer un análisis por variables específicas para tratar de ver si había algo que nos dijera si había alguna intervención que favoreciera esas variables que había que impactar directamente, que eran los factores de riesgo más grandes de estos pacientes. Entonces, de ahí que ellos encontraran que evidentemente las variables que más había que impactar eran los mayores de 65 años, en este caso los no documentan con mayores de 75, y la presencia o no de un infarto previo. Entonces ellos concluyen que si bien a los 30 días no hay una diferencia significativa entre el uso de cualquiera de las dos terapias de revascularización que vimos, ya sea la terapia trombolítica o la terapia con intervenciones percutáneas o quirúrgicas en los pacientes con infartos asociados a choque, porque la diferencia fue del 9% y ellos se habían planteado inicialmente un 20% de diferencia para hablar de importancia estadística, sí se vio que la revascularización temprana resultó en una menor mortalidad a 6 meses, alcanzando casi un 13% de diferencia. Y pues que evidentemente eso, contrastándolo con las curvas que hasta el momento habían del manejo temprano de revascularización vía percutánea en los pacientes con infarto con elevación del ECT, pues tenía mucho sentido que en los pacientes con choque cardiogénico secundarios al infarto también hubiera un impacto favorable en este tipo de terapias. Sin embargo, ellos hacen la colación de que el ensayo estaba diseñado para detectar una diferencia absoluta del 20%, pero el poder del ensayo no alcanzó. Otra cosa importante era que entonces se necesitaba un N más grande de casi 1000 pacientes para lograr que ese 9% que se encontró de diferencia pudiera ser significativo, y que también era muy pequeño para poder identificar esas variables importantes que había que impactar y mirar si había una diferencia en el tratamiento en ambas. Sin embargo, al ser uno de los ensayos o el ensayo clínico más grande que existe sobre la comparación de las terapias de revascularización, es el estudio en el que se basan las guías para las recomendaciones de revascularización en el manejo de pacientes con choque cardiogénico asociado a infarto. Entonces, ¿qué dicen las guías europeas? Básicamente dicen, si el paciente llega con choque cardiogénico como complicación del infarto agudo de miocardio, hay que llevarlo de manera emergente a una revascularización, ya sea por intervención percutánea o intervención quirúrgica. Y la trombolisis, que no se descarta, solamente debería ser utilizada en el caso en el que no se logre garantizar que el paciente pueda llegar en menos de 90 minutos a una intervención percutánea o una intervención quirúrgica. Lo que apoyan las guías alemanas también diciendo, si el paciente llega con más de 3 horas de síntomas y yo me voy a demorar más de 90 minutos en llevarlo a una intervención percutánea, está autorizado el uso de trombolíticos en esos pacientes. La intervención quirúrgica debería dejarse únicamente para los pacientes que hayan tenido una intervención percutánea fallida o que tengan una enfermedad multivaso que deba ser intervenida.
La AJA dice cosas similares. También apoya que el manejo con revascularización percutánea es el manejo que se debe hacer inicialmente en los pacientes. Sin embargo, no descartan que se pueda hacer una trombolisis en pacientes en los que no se pueda realizar la reperfusión vía percutánea y que la reperfusión quirúrgica debería dejarse como rescate en los pacientes en que la percutánea no se logró. Y que acá hacen una colación adicional que también se basa en los estudios que vimos anteriormente, y es que el objetivo debería ser destapar la arteria que tuvo la culpa y dejar las demás para una segunda intervención. Y hacen una anotación especial de los pacientes que hacen paro cardíaco secundario al choque cardiogénico por infarto, que logran llegar a circulación espontánea nuevamente. Entonces ellos dicen, pues si el paciente sale a circulación espontánea, tiene un Glasgow mayor a 8, llévelo a la reperfusión percutánea. Si tiene un Glasgow menor a 8, mire a ver si tiene otras variables de hipoperfusión que usted pueda medir, si tiene una acidosis metabólica, un lactato mayor a 7. En caso de que esas variables no estén, llévelo a la revascularización percutánea en un segundo tiempo. Y de allí sale también el algoritmo del manejo del choque cardiogénico secundario al infarto agudo de miocardio, que lo que nos muestra es básicamente si el paciente llega con un choque cardiogénico asociado al infarto, independientemente de que sea con elevación o sin elevación, debería ser llevado a una intervención percutánea o quirúrgica en caso de que la percutánea no se logre. Ahora, debería hacerse un ecocardiograma para tratar de ver si la complicación o el choque cardiogénico es secundario a una insuficiencia ventricular o si es secundario a una complicación mecánica, porque la complicación mecánica ya tiene un manejo quirúrgico netamente, y en la complicación ventricular, por insuficiencia ventricular, pues la recomendación sigue siendo llévelo a un manejo percutáneo inicialmente. Pues digamos que teniendo en cuenta esto, trajimos aquí este caso clínico. Es un paciente masculino de 73 años, hipertenso y lipidémico, que se manejaba con losartán y atorvastatina. El paciente consultó porque presentó un dolor precordial súbito no relacionado a la actividad física de severa intensidad que se iba hacia la parte posterior del tórax y se asociaba a disnea. Cuando llegó, presentaba cifras tensionales en rangos de emergencia hipertensiva, sin otras alteraciones, y pues una frecuencia cardíaca limítrofe, pero se encontraba álgico con frialdad distal, diaforesis y palidez mucocutánea generalizada. El electrocardiograma del ingreso lo que mostraba era una elevación del ST en D2, D3 y ABF y un descenso en D1 y ABL. Se le realizó un focus que mostró evidentemente una contractilidad moderada, pero con una hipoquinesia en la pared inferior, sin derrame pericárdico y con un tracto de salida de 3 centímetros. Y se llamó hemodinamia en el contexto de un infarto con elevación del ST en un paciente que presentaba signos de inestabilidad. Sin embargo, no presentaban en ese momento la posibilidad de liberar una sala y se indicó trombolisis de la manera que vemos ahí. Durante la trombolisis, el paciente entró en paro con un ritmo de fibrilación ventricular, se desfibriló, se hicieron maniobras de reanimación, se intubó y se dieron 2 dosis de amiodarona después de las 2 siguientes descargas. El paciente retornó a circulación espontánea después de 13 minutos. A los 10 minutos hizo nuevamente un paro, nuevamente con un ritmo desfibrilable, y se desfibriló con 200 joules y se inició nuevamente las compresiones, logrando que el paciente saliera a circulación espontánea a los 5 minutos. Sin embargo, el paciente inició con tendencia a la hipotensión con altos requerimientos de vasoactivos y hace un nuevo paro cardíaco nuevamente con ritmo desfibrilable. En este caso se hace la desfibrilación, se da una dosis adicional de bicarbonato, una dosis única de lidocaína y se deja una infusión de amiodarona. El paciente retorna nuevamente a circulación espontánea a los 3 minutos. Sin embargo, el paciente hace deterioro neurológico, una bradicardia severa con hipotensión progresiva y finalmente entra nuevamente en paro con un ritmo de asistolia y fallece. La pregunta que uno se haría allí es, ¿estuvo indicada o no estuvo indicada la fibrinolisis en este paciente? ¿O sería la fibrinolisis lo que llevó al paciente a entrar en paro? ¿O había que esperar hasta que tuviéramos la sala de hemodinamia? Si nosotros nos basamos en lo que acabamos de ver de los estudios y las recomendaciones, en realidad la trombolisis estuvo indicada desde el ingreso del paciente. El paciente era un paciente mayor de 65 años, llegó con signos de hipoperfusión, tuvo un deterioro hemodinámico durante la atención, era un infarto con elevación del ST y no teníamos capacidad de llevarlo en menos de 90 minutos a una intervención percutánea. Es decir, que la trombolisis inicial como puente para hacer una intervención percutánea posteriormente estaba completamente indicada en este paciente. Ahora bien,
Habrá gente que dirá, de pronto la trombolisis fue lo que lo llevó a hacer paro. En realidad, está demostrado que después de que un paciente entre en choque cardiogénico, la probabilidad de sobrevida es menor del 20%, independientemente de las intervenciones que nosotros hagamos. Entonces, en realidad, la intervención de hacer una trombolisis inicial va en aras de tratar de hacer una revascularización o una apertura rápida de la arteria antes de llevar a la angioplastia o el procedimiento que se vaya a realizar. De ahí que las conclusiones que pudiéramos sacar es que falta evidencia que apoye el uso de trombolisis en pacientes que desarrollan choque cardiogénico secundario al infarto agudo de miocardio, que no existen ensayos clínicos aleatorizados que demuestren que la fibrinolisis reduce la incidencia del choque cardiogénico. Solamente se logró ver que los pacientes que utilizaban manejo con RTPA pues desarrollaban menos choque, pero no hay algo que explique más allá del mecanismo de acción del medicamento cuál es la razón. Que si no se puede completar o no se puede hacer en menos de 90 minutos una intervención percutánea, pues se pudiera hacer una fibrinolisis inicial como puente para la intervención. Lo que sí sabemos es que una fibrinolisis rápida en lugares donde no hay manera de hacer manejo percutáneo, en los pacientes con infarto sin choque, sí muestra un impacto importante en la mortalidad, lo que pudiera apoyar la idea de que como intervención inicial, como puente, pudiera ayudarnos también. Y que lo importante es hacer una revascularización temprana, tratando de pues actuar directamente sobre la arteria que se considera es la causante del infarto, lo que va a disminuir el riesgo de que haya una isquemia que se perpetúe y una disfunción ventricular izquierda, que sea lo que no permita que el paciente vaya a salir posteriormente del choque.